Geopolítica, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué hay? Una situación que llama mucho la atención, que preocupa. Hablábamos de más de 300 niños que habían sido secuestrados por unos vándalos que habían entrado en esa escuela, se los habían llevado. Hasta el momento sabíamos que 50 habían conseguido escapar. ¿Qué última hora tenemos? Porque es poca la información que podemos encontrar. Pues no hay mucha información nueva. Es la tónica habitual en esas zonas de Nigeria. Colegio, internado, que es lo más habitual en esas zonas. Ir al colegio todas las mañanas a pie desde tu poblado, desde tu aldea, no es viable, con lo cual es muy típico el internado, el colegio internado. Es de noche, 2 de la mañana, 20-30 hombres armados en motos y en pickups, en furgonetas pickups vacías, ahora veremos por qué, llegan, entran, toman el colegio, entran en las habitaciones, en los dormitorios y se llevan, pues esto fue la noche del jueves al viernes, se llevan a 315 niños de 10 a 18 años. Era un colegio, era en teoría un internado mixto, no sabemos proporciones, sí sabemos que habría 12 profesores y que 50 alumnos efectivamente consiguieron escapar en los primeros momentos. Siempre se recomienda que cualquier intento de fuga ante un prisionero de guerra o en caso de secuestro sean los primeros momentos, es más fácil, la logística del enemigo todavía no está preparada, cuanto más te lleven dentro de su zona, más difícil lo vas a tener y estos chavales tuvieron esa suerte de poder ver la oportunidad y tomarlo. Pero aún quedan 265 aproximadamente presos. Es una zona de sabana y selva en el noroeste de Nigeria, por lo tanto es un lugar de fácil escape y de difícil búsqueda. Es verdad que se han cerrado todas las escuelas de ese estado, el estado de Níger. Aquí hay que tener, lo digo porque es fácil confundirse, hay un país llamado Níger al norte, que forma parte del Sahel, aquí hablamos del África Negra, el país que queda justo al sur es Nigeria, que uno de los numerosos estados que conforman es un estado federal, y por lo tanto uno de los estados, lo que llamamos aquí regiones, autonomías, que conforman el país se llama Níger, entre otras cosas porque cruza el río Níger por esa zona. No tiene más. Pues el Estado del Níger ha declarado el cierre de todas las escuelas, el presidente del país ha declarado también la emergencia, pero es algo bastante difícil de que se vaya a conseguir nada militarmente en este momento, más que nada porque no hay una estructura ni una voluntad a lo largo de los años de hacer nada en esa zona. No se ha reivindicado el ataque, pero lo más probable, y es lo que todos los análisis apuntan, es que no hayan sido yihadistas, sino bandits. Y ojo que esto hay que matizarlo. No, son bandidos, pues ya no es una cuestión religiosa, no, sí lo es. Los bandits o bandidos empezaron en su día en el noroeste de Nigeria a vivir del robo de ganado, después pasaron a algo más económicamente positivo para ellos, que es el robo de personas, el secuestro. Secuestran para un autobús, secuestran a todo el mundo, entran en un poblado, se llevan gente, colegios, y como son mayoritariamente musulmanes, sus víctimas las centran no en los musulmanes como ellos, sino en los cristianos. Luego hay, evidentemente, un tema pecuniario de sacar dinero, de un modus vivendi criminal, pero paralelamente está imbuido de un barniz religioso que además le sirve de excusa para sus actividades. ¿Qué similitudes puede haber con otro de los secuestros que quizás sí que tuvo mucho más altavoz, que se produjo en el 2014 cuando secuestraron a 276 niñas? Pues muchos, pero alguna diferencia. Es el famoso de Chibok, que es el primero que saltó a la fama. A partir de entonces, todos vieron que era muy interesante hacerlo y han seguido haciéndolo. Todos los grupos que pululan por la región han seguido haciendo este tipo de secuestros de cristianos y secuestros escolares. Allí ocurrió lo mismo, ataque nocturno, un colegio internado, en este caso era solo de niñas, y no era un colegio cristiano, era laico, pero el pueblo donde se ubicaba ese colegio era un pueblo cristiano, por lo tanto la inmensa mayoría de esas 276 niñas eran cristianas. 11 años después, 80 de ellas siguen prisioneras, muy probablemente esclavizadas o casadas a la fuerza. Básicamente es lo mismo. Ahí la motivación era puramente yihadista, porque era el noreste del país, por lo tanto hablamos de los grupos yihadistas como Boko Haram, que era el caso, o el Estado Islámico. Mientras que en el noroeste, como son los bandits, y si estos chavales han sido secuestrados por bandidos, lo más probable es que pidan un rescate. Reivindicado o no, pedirán un rescate a las familias o un rescate global y los irán soltando, o tenemos la suerte de verles a todos de vuelta a sus casas, porque el objetivo
primordial y prioritariamente es sacar dinero. Así que puede que tengan algo más de suerte. También es cierto que es una zona del país, una provincia que pega con Benín y muy cerquita de Mali, y por lo tanto los flujos de armas, pero también de yihadismo y de influencias y de otros grupos son numerosos. No sería de extrañar, y ocurre mucho en África con Al-Qaeda y el Estado Islámico, la compra-venta de algunos de esos niños cristianos a otras facciones más duras, incluso de otro país. El último informe de la UNICEF, el de 2024, señalaba directamente que tienen muy poca seguridad los colegios de estas zonas afectadas, que tan solo el 30% cuentan con un sistema apropiado para intentar detectar, para intentar frenar. ¿Por qué no se está invirtiendo más? ¿Qué está fallando para que estos colegios no adquieran más seguridad, no pongan tope, no pongan una medida adecuada para intentar evitar este tipo de secuestros? Lo primero es cuáles son las medidas que hablaba el informe de UNICEF y que solo tienen más o menos un tercio, poco más de un tercio de los colegios, no cristianos, en general los colegios que están en las zonas más afectadas en los 10 estados más afectados por el bandidaje, el terrorismo, el yihadismo, los pastores fulani, quien sea. Esa alerta temprana de la que hablan tiene dos patas. Una son las redes de aviso rápido y otra es los simulacros. Las redes de aviso rápido, ¿en qué consisten? Comités de seguridad en las comunidades y en las escuelas, teléfonos directos con la policía, redes de mensajería, como cuando aquí recibimos alguna vez alguna alerta, ¿no? Pues alertas por WhatsApp, por SMS, radios, equipos de radio, sirenas, protocolos, porque si no hay protocolos mal vamos, ¿no? Protocolos en las escuelas, en las comunidades para esconder o evacuar inmediatamente a los alumnos, y luego naturalmente simulacros. Si no se hacen simulacros, todo lo que hayas preparado seguro que no va a funcionar cuando llegue el día. Esto es lo que se quiere extender al 100% de esas escuelas. Lo que pasa es que hay que hacerlo por orden, y el orden debería ser las escuelas cristianas, que son las principalmente amenazadas. No son las únicas, pero básicamente son las que se llevan la inmensa mayoría de los ataques. No bastaría con esto, aparte hay que poner vallados, sobre todo en las escuelas más vulnerables, y un vallado tiene puertas. Si esas puertas no son controladas por seguridad específica, por vigilantes, lo llaman los school officers, por policías dedicados exclusivamente a eso, mal vamos. La presencia militar y policial en esas zonas del país, en el noreste, en el este en general y en muchas partes del centro, es inexistente. Por lo tanto, tiene que haber patrullas, tiene que haber presencia fija en determinados puntos. Podemos entender, respondiendo a la pregunta que me hacías de por qué, dinero, medios, tendrían que multiplicar el número de efectivos, crear cuerpos específicos de protección escolar y hacer patrullas y hacer presencia del Estado en aquellos lugares donde ha desaparecido casi totalmente o totalmente. Y luego tendría que haber unos protocolos que se aplican en otros lugares del país, que son los protocolos llamados de 90 segundos. Significa, en 90 segundos, la comisaría de policía o el cuartel militar que recibe la alerta de un avance de unos yihadistas hacia determinado objetivo o que ya están atacando un objetivo, tienen que empezar a salir las primeras unidades en 90 segundos. Imaginémonos el nivel de alerta que tiene que tener el personal que está de retén, de prevención. 90 segundos son 90 segundos, lo que me da tiempo a arrancar el coche y salir, por lo tanto tengo que estar preparado. Eso es costoso y el Estado no tiene, en principio, ninguna gana de hacerlo, especialmente si el que sufre es el cristiano, incluso cuando son presidentes y políticos cristianos, en muchas veces los que dirigen los destinos del país. ¿Cuál es la situación en Nigeria con respecto a los cristianos? ¿Por qué está habiendo esta persecución de cristianos en un país como Nigeria? ¿Y por qué no se está haciendo absolutamente nada? Y lo que es peor, el resto del mundo, salvo Donald Trump, que se pronunciaba hace unas semanas, el resto del mundo parece que está inmóvil. Sí, bueno, las quejas han venido principalmente del Papa, de las organizaciones cristianas, a nivel internacional me refiero, y de Trump, que ha sido el único que ha roto un poco ese silencio. En España ni el Gobierno ni los gobiernos autonómicos realmente se pronuncian de forma seria o básicamente no se pronuncian, y únicamente como partidos políticos, Vox y el PP en el Parlamento Europeo lo han hecho. De hecho, como grupos, aparte son los únicos grupos que han mencionado esto y que están luchando actualmente por esto, son Patriotas, Soberanistas, ECR y en menor medida el PPE, con lo cual, bueno, no es un silencio absoluto, hay que matizar y ver quién está guardando silencio porque le interesa. ¿Por qué es el silencio? Primero, hay algo humanamente lógico. Me preocupa más la enfermedad de mi hijo que la de 10 hijos en Sudáfrica, ¿vale? Lo cercano siempre
atrae más la atención del público, la atención de las personas, y esto es humano. Cuanto más lejos me pille, cuanto menos vea, menos me va a interesar, aunque moralmente sea dudosa esa actitud, pero es una actitud muy humana. Quitando eso, que podría explicar hasta cierto punto que haya más titulares de Ucrania y de Gaza que de lo que está ocurriendo en Nigeria, el hecho de que realmente no haya titulares ya nos da otras motivaciones. Una es la ideológica. El mundo progre y woke en el que vivimos y estamos estacionados, parece que permanentemente en Occidente, es incómodo mencionar la persecución de los cristianos, meter el componente religioso en lo que pueda pasar en Nigeria, que es el principal, pues no gusta. El cristianismo como víctima y el islam como agresor no gusta. Así que es mejor hablar de bandidaje, de conflictos comunitarios, de peleas entre vecinos, o simplemente no hablarlo. Y la otra cuestión son los intereses. Nigeria es petróleo, es gas, es el cuarto proveedor de petróleo de España y el cuarto proveedor de gas de España. Con eso se explican muchas cosas. Nuestra balanza comercial está totalmente desequilibrada. Nuestra tasa de cobertura es el 8%, es decir, por cada $100 que le compramos a Nigeria, le vendemos 8. Entonces aquí se explican muchas cosas, y también porque es un enorme mercado, porque es un aliado en temas de migración y de terrorismo, y al final sale más barato esconderse, no hablar, mirar para otro lado y mantener la buena relación con Abuya, ¿no? con Nigeria. El único dignatario mundial que ha roto eso, independientemente de las consecuencias económicas que le pueda traer, desde luego ha sido Trump, que no solamente ha condenado y ha avisado, sino que incluso ha amenazado, como suele hacer él, y nos tiene acostumbrados, con una intervención militar dura. Además, la apellidado como dura. Pues esas serían las razones, un poco. Ante la otra pregunta que hacías, un poco de qué es lo que pasa, por qué esa persecución a los cristianos, ¿no? Sería la otra parte. Hay que entender que hay un norte musulmán y un sur cristiano. En el norte musulmán hay una gran cantidad de cristianos, como estamos viendo. Estos colegios son cristianos, no significa que sean solo ellos. Y se aplica en todo ese norte la Sharia, que es la ley islámica. En el este se aplica solo parcialmente, por eso actúan Boko Haram y el Estado Islámico, para intentar que se aplique también en lo penal, no solo en lo civil. Pero en el oeste, donde ha sido este secuestro, se aplica la Sharia de forma íntegra. Y el Estado está desaparecido. Por eso, Boko Haram y el Estado Islámico actúan en el noreste, son la amenaza principal para los cristianos, y llegan hasta el centro. En el oeste actúan los bandidos, que como vemos tienen una motivación económica, pero muy basada en objetivos cristianos, por lo tanto también es una amenaza directa específicamente para los cristianos. Y luego en todo el centro del país, de este a oeste, lo que hay es una zona intermedia en la que los pastores fulani musulmanes, bien armados, arrasan las cosechas para pasar con sus ganados de los agricultores cristianos. Por lo tanto, todos estos, en medio de un Sahel desestabilizado, con tráfico de armas, con porosidad absoluta en las fronteras para que se muevan todo tipo de tráficos y movimientos yihadistas para huir, reconfigurarse y volver, etcétera, hace que los cristianos, que no están armados, sean los que sufren. Y el día a día para un cristiano allí, pues es el habitual que vemos. Esto es el día a día en los colegios, pero en otros lados es domingo, vamos a misa, estamos en la iglesia, llegan las motos, disparos, matan, queman la iglesia, y al párroco o lo asesinan o lo tiran a una cuneta o se lo llevan secuestrado. Ese es el día a día en cualquier pueblo de Nigeria, donde hay ya 7.000 muertos en lo que va de año hasta julio, estamos en noviembre, y millones de desplazados y de refugiados. Y por la noche, pues motos, cerrar la casa, esconder a los niños y rezar para que pasen de largo. Ese es el día a día de los cristianos allí. Una situación lamentable. Miguel Ángel, teníamos una pregunta para preguntar. Vamos a ver, Abuya ha sido siempre, bueno, en Nigeria, ha sido siempre un problema de preocupación. Si no me equivoco, si no la primera, fue de las primeras embajadas comunes que se hicieron en la Unión Europea, de tal manera que intentaron dar una respuesta diplomática común de toda Europa. Y eso se ha perdido con el tiempo. Desde mi punto de vista, lo que estamos contemplando es un proceso muy parecido al que sucedió en Sudán, incluso con el interés petrolífero por medio, ¿no? De una partición del país tarde o temprano del norte musulmán del sur cristiano. Pero lo que es cierto que hasta que eso llegue, lo que hay es un mirar hacia otro lado por parte, en especial, de los europeos, que bueno, deberían haber intervenido
si no militarmente, por eso es otro tema, sí vía económica a través de los acuerdos que realiza, porque no solamente España, es toda Europa, ¿no? Y a través de los acuerdos pues ir centrando un poco para buscar esa protección, para financiar proyectos de seguridad, y no se está haciendo. Que eso es por el tema de la política que se ha seguido los últimos 10 años, es que llevamos así casi 40. Con una desatención al problema cristiano que se está produciendo especialmente en África. Bueno, pues por desgracia yo no le veo que esto a corto plazo se vaya a solucionar. Es triste, pero es así. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Se podría, más, ha dado usted unas pautas o unas ideas muy válidas, ¿no? Una de ellas es decir la verdad, llamar a las cosas por su nombre y condenar, si es que sirve de algo, pero hacerlo. Eso es lo primero y lo que no se está haciendo. Otra es, que esa es fundamental, que es la que he mencionado antes, que es condicionar la cooperación al desarrollo y los proyectos de todo tipo, incluso las negociaciones comerciales, porque es verdad que te puede hacer un poco de daño, pero no cortas de repente con lo que te va a suponer. Es decir, cortar ahora mismo, decir a Nigeria voy a dejar de comprarte gas, no puede ser. Tienes que estar 1 año, 2 años buscando alternativas y luego ya podrás empezar a decirlo. Pero sí que puedes empezar con otras cuestiones, ayuda a la cooperación y otras inversiones y demás, ¿no? Y a resultados en la protección de cristianos y en la seguridad. Y luego, sostener la iglesia local es una tercera vía, que es ayudar a quién. Pues voy a dejar de darte dinero a ti y lo voy a dar directamente a las comunidades cristianas, a las organizaciones cristianas, a la iglesia de allí, que sabe perfectamente qué es lo que necesita para protegerse allá donde el Estado no llega. Bruno, tenemos más dudas, pero nos vamos a ir rápidamente a publicidad. Se han llevado a cabo en Nigeria durante el pasado fin de semana. 50 de ellos habían conseguido escapar. Importante el apunte de que era un centro escolar, un internado católico. Sobre esta situación estábamos charlando, nos lo estaba explicando Bruno Navarro, y teníamos más dudas sobre la mesa. Julián. Bien, yo creo que Bruno ha dado en la clave cuando le has preguntado por qué ese silencio, por qué no hay titulares de la matanza de cristianos, del verdadero genocidio que está ocurriendo en África, porque un genocidio es cuando se elimina una población por razón de su etnia, su raza, su religión. Si se está eliminando a una población y tan grande por razón de su religión, es un genocidio. Y Bruno ha dado en la clave. ¿Por qué ese silencio? Bueno, porque se juntan los dos factores que no le conviene al wokismo o a los progres que nos gobiernan, que es, uno, el cristianismo lo queremos desaparecer de Occidente, con lo cual no vamos a hacer titulares de cristianos siendo masacrados, vaya a ser que Occidente se solidarice con esos cristianos, y dos, el malo es el Islam, justamente los que estamos importando para suplantarnos, con lo cual no vamos a decir que los musulmanes están matando cristianos. Pero me gustaría hacer 2 reflexiones al respecto. La primera, lo que cuenta Bruno de esas iglesias y esos colegios con medidas de seguridad, que querríamos que tuvieran esa seguridad, ¿no? Con vallas, con policías, con presencia, con medios, que nos parece algo que, pues, de la realidad africana, ¿no? De, bueno, es que África siempre ha sido un carajal y, bueno, allí la seguridad es como es, no es como en Europa. Me gustaría decir que eso ya está pasando en Europa. En Estados Unidos. No, pero un momento. Pero es que en Alemania, en las principales ciudades alemanas se han cancelado los mercadillos de Navidad por amenaza islamista. Es decir, se cancela el mercadillo para que la población musulmana que está arraigada en Alemania no ataque, arraigada me refiero por supuesto entre comillas, no se han adaptado, no se han integrado, no ataque a los cristianos que van pacíficamente a sus mercadillos de Navidad. Y en los que sí han permitido celebrar es un fortín. O sea, estamos viendo cómo está totalmente vallado, miles de policías, bloques de hormigón para impedir que pudiera haber atropellos masivos. O sea, eso que está diciendo Bruno, que parece una cosa de Nigeria, de un pueblo por ahí perdido, ya está pasando en Europa. Y la segunda reflexión que me gustaría hacer, y es que me gustaría contarle a la audiencia que cojan su móvil, se metan en Google Maps, fíjense qué fácil, y escriban en el buscador Kumia, Sudán, K-U-M-I-A. Y cuando el móvil los lleve a Kumia, si es posible, le den a vista satélite, ¿vale? Para que vean hasta dónde ha llegado la masacre. En vista satélite, no sé cuál es mi cámara, no sé si se puede ver. En vista satélite podemos ver que se ve desde el espacio pueblos enteros arrasados, se ve la sangre desde el espacio. Estos son miles de cristianos muertos en pueblos que se ve desde el satélite de Google Maps. O sea, esto que está contando Bruno no es una cosa aislada que está pasando, es que los están erradicando, los están matando, los están quemando vivos, los están haciendo cavar sus propias tumbas y luego fumigándolos. O sea, esto hay que denunciarlo todos los días de nuestra vida. Todos y cada uno de los días.
No eran preguntas, es que ha dicho dos cosas muy válidas y sobre todo me quedo con la parte genocidio. ¿Es un genocidio o no es un genocidio? Podemos tirarnos discutiendo sobre genocidios o no, estamos hablando también de Gaza, del genocidio armenio, etcétera, etcétera, del Holodomor en Ucrania. Yo creo que es complicado siempre el tema de apellidar algo como genocidio, pero pocos casos más claros veo aquí. No en este acto en concreto, sino en general en lo que está pasando, decías, en Sudán, en Nigeria, porque el objetivo son los que forman parte de una religión muy concreta, que son los cristianos, y además por el hecho de serlo, que es lo definitorio para considerarlo genocidio. Y no solamente no se habla de genocidio en el mundo occidental, se silencia esta palabra, pero se potencia en otros lugares del mundo, pero aquí no porque son cristianos, sino que además los titulares, ya no en genocidio, en general, en los secuestros o matanzas, están en silencio absoluto. Parece, de todo lo que has dicho que era muy interesante, el que hay que sacar el tema del genocidio a la puerta, al menos para que se discuta. Ya no es para asegurarlo, pero para discutirlo y para comparar y para empezar a, bueno, pues si hablas de una cosa, habla de la otra también, ¿no? Y tener un poco de coherencia. Parece que un fin cercano no va a haber a esta situación. No, ya estaba diciendo antes ¿Con Miguel Ángel? que llevamos 40 años así, ¿no? Es verdad que no es que llevemos 40 años con este tipo de matanzas y secuestros en Nigeria. Esto ha empezado hace menos años, pero ya desde principios de los 2000 se ha vuelto masivo por todo el auge del islamismo y el yihadismo. El islamismo en sí es lo que está provocando esto. Probablemente esos bandidos, o sea, digo probablemente, si son bandidos los que les han secuestrado, esos bandidos no son yihadistas, son islamistas. Son gente que cree que el Islam debe pervivir, que tiene que aplicarse la Sharia y que los cristianos sobran. O se convierten, o los matamos, o los echamos. No necesariamente hay que decir, lo malo es a partir de yihadista. No, el islamismo en sí es la implantación del Islam políticamente y obligatoriamente para toda la población, incluida sobre todo la parte legal, eso y social es así. Por lo tanto, el fin yo no lo veo porque hay una mayoría de musulmanes en el norte que piensan que eso es suyo y que los cristianos sobran, con lo cual, a no ser que se parte el país y que haya una migración masiva, más aún, que continúe la migración hasta que, como vemos en tantos lugares del mundo, los cristianos desaparezcan de Nigeria, como están desapareciendo de Oriente Próximo, de Sudán y de tantos países del mundo, pues si ese es el objetivo, lo van consiguiendo. Y al final, si no lo remedia nadie, ni la propia Nigeria ni la comunidad internacional, Nigeria dejará de ser un Estado cristiano, se convertirá en dos estados, un Estado cristiano, un Estado multiconfesional, donde habrá un norte musulmán, donde no tendrá cabida la religión cristiana. Y a nosotros nos puede parecer que, bueno, que migren al sur. ¿Alguien de nosotros querría ahora mismo que hicieran frontera de Madrid para arriba, de Madrid para abajo, y los que vivimos de Madrid para arriba irnos, emigrar permanentemente al sur? ¿Querríamos eso? Es decir, no solamente que te vas a otro lugar con 3 bártulos, es toda tu vida, tu tradición, tu cultura, tu lengua, porque hay distintas lenguas, etnias. Es decir, es destruir tu vida, tu pasado y probablemente tu futuro. Así que no es una opción, pero probablemente es lo que vaya a ocurrir. A mí una cosa que me chocó, cuando salió lo de los 300, yo busqué por por ChatGPT, qué países eran los que tenían más problemas con los cristianos, más problemas que decir, cuáles se cargaban más. Y Nigeria me salía al 4. O sea que hay países que se cargan más. Por ejemplo, ¿qué más? Corea del Norte. Ahora estaba buscando el resto y no me salían. Lo digo para situar, porque Sudán por ahí también estaba, ¿eh? Sí. O sea, pero que Nigeria, Nigeria, que tenía fama de ser una auténtica salvajada, pues es una salvajada menor que otras salvajadas que todavía se habla menos. Recordemos que la Biblia está prohibida en 80 países. O sea, cuando nos venden de que esta gente que viene no nos están invadiendo, sino que vienen a integrarse y que son pacíficos y que el Islam es una religión de amor, es mentira. Y el que diga eso es cómplice de la invasión y de las muertes sucedáneas. Y de todas formas, yo creo que eso te ha dicho el ChatGPT, tiene trampa. Lo que estará pensando es en la persecución, en los distintos... pero persecución no significa muertes. El país con diferencia donde más cristianos se matan
actualmente es Nigeria y quizás Sudán en los últimos semanas, meses, pueda adelantarle este año, ya lo veremos, es difícil saber cifras. Pero cuando se mide la persecución, puede ser. se mide el número de muertos, sí, pero también se mide la persecución política. Hay que tener en cuenta que en Nigeria ser cristiano en el sur es relativamente fácil, por lo tanto no queda en primer lugar, porque tienes una parte sur que es a donde emigran, donde se desplazan millones, buscando primero la capital del estado y después se van a la capital del país y si pueden y tienen familiares o recursos, se van al extremo sur del país. Y ahí pueden tener una vida más o menos normal, con unas comunidades cristianas que tienen una vida más o menos normal y pueden profesar su fe interna y externamente de una forma bastante normal. Por lo tanto, Nigeria no está en el número 1 por esa cuestión. Pues si tú coges el norte de Nigeria, posiblemente esté en el número 1. Pero hay otros países donde globalmente como país, como Corea del Norte, como Afganistán, Pakistán, Sudán, se llevan la palma. No sé si Indonesia también estaba muy... Sí, están entre los altos. Entre los potentes. En la India también, por cierto, pero ahí ya no es una persecución islamista. Está la comunista, sobre todo la islamista, y también está en ocasiones la hinduista, que también tiene esa... Pero no eran pacifistas estos. Efectivamente, esa es la imagen que tenemos. Está haciendo zen, está haciendo unas figuras y tal, paz, o está paseando por la Castellana con sus túnicas naranjas, rapado y tocando el bombo. No es exactamente eso. Hay una filosofía, el hindupta, en la India, que consiste en considerar solo es indio el hindú, de religión, y por lo tanto todo lo demás es un ciudadano de segunda, al que hay que perseguir. Y eso está creciendo en los últimos años con el Partido Nacionalista que gobierna en la India, que es un nacionalismo enfocado religiosamente también. Entonces, bueno, no es el único país, en Extremo Oriente hay varios países que les ocurre esta cuestión, la India es quizás el mayor, pero es verdad que hay más persecución comunista, también en América Central, y hay más persecución, sobre todo islamista, en el mundo. Esa es la que se lleva realmente el triste premio de persecución. Pues un último